que constatamos en el día a día es que la reforma ha sido tan profunda que sí se ha producido una especie de cambio de dinámica en la forma en la que se tramitan estos procesos. Esa posición de interlocución principal ha desaparecido y yo creo que eso nos ha obligado a las entidades bancarias a repensar cuál es nuestra posición. Estábamos los deudores, los acreedores, los proveedores impactados con el cambio. ¿Qué ha ido ocurriendo? Pues se ha ido poniendo cordura. Como sabéis, la ley promueve la anticipación. Hay que hacer un cambio de chip y ser nosotros proactivos. También es necesario que si esa reestructuración es temprana, se acompañe de una contabilidad más amable. O sea, como veis, el tema de las segundas y terceras prórrogas. Si se llegara con un trabajo previo hecho, 6 meses da tiempo más que de sobra para negociar unos acuerdos de mínimo que se pudieran homologar y después implementarse, ¿no? Quería preguntaros por vuestra experiencia sobre el papel de los expertos en las reestructuraciones. Estaban, pero creo que no aportaban el valor añadido que quizá esperábamos de ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre reestructuraciones de deuda de Pérez y Orca. Tras la reforma que se implementó en la ley concursal a través de la ley 16/2022, creo que es un buen momento para hacer un pequeño balance de algunos temas que se están planteando en la práctica y hacerlo desde la trinchera, desde la perspectiva de los actores que son fundamentales en estos procesos, que son las entidades financieras. Me gustaría dedicar un minuto a presentar mínimamente a nuestros invitados. Sara es licenciada en Derecho y Economía por la Carlos III. Iniciaste tu carrera, creo que en Pérez y Orca, ¿no? En el departamento La casa, sí. de litigación y arbitraje. Tú coincidimos mínimamente una temporada cuando yo me incorporé. En 2019 te uniste a Bankinter dentro de la asesoría jurídica. Actualmente eres la responsable de la pata contenciosa, ¿no?, de la asesoría jurídica y bueno, pues estás involucrada en los procesos de reestructuración que afectan al banco y en las insolvencias, ¿no?, de la mano lógicamente de trabajando codo con codo con la parte de riesgos, ¿no?, con el departamento de riesgos. Por otro lado está Juanjo Asegurado, que estudiaste en ICADE, ¿no?, tienes la doble licenciatura, Derecho y Administración de Empresas. Has ocupado distintos puestos dentro del banco, ¿no? En BBVA, estuviste en el departamento primero de banca de inversión, ¿no?, en servicios jurídicos. Ahora estás en el departamento de los oficios jurídicos de banca de empresas, ¿no?, dirigiendo ese área. Estuviste en el lado oscuro, ¿no?, en nuestro lado de los despachos también durante una temporada en Uría y Menéndez, ¿no?, en Ramón y Cajal y en Baker & McKenzie, donde también coincidimos. La verdad que es casualidades de la vida, he coincidido con los dos. Los dos tenéis una visión privilegiada de estos procesos y de lo que ha ocurrido los últimos 3 años y estamos encantados de que estéis aquí con nosotros para que nos podáis dar vuestra visión sobre algunos de los temas. La primera parte del podcast habíamos planteado de una manera un poco general. Lo que constatamos en el día a día es que la reforma ha sido tan profunda que sí se ha producido una especie de cambio de dinámica en la forma en la que se tramitan estos procesos. Queríamos preguntaros cuál es vuestra impresión o cuál es vuestra opinión con respecto a cuál era la dinámica de negociación y a cómo actuaban los distintos actores, pues bancos, fondos, incluso asesores, antes de la reforma y cómo actúan ahora. Si es que consideráis que hay cambios sustanciales y que realmente compartís la opinión de que ha habido un cambio de dinámicas. No sé, Sara, si quieres empezar. Sí, claro. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer poder participar. Y a lo que preguntas, yo creo que sí, que ha habido un cambio claro y Juanjo ahora podrá dar su visión. Yo creo que antes de la reforma de la ley concursal, las entidades bancarias teníamos, no voy a decir una posición de liderazgo, pero sí al menos éramos los interlocutores principales a la hora de buscar soluciones de refinanciación en un escenario de insolvencia o distrés, y los deudores donde ponían el foco es en llegar a acuerdos con las entidades financieras. Con la nueva ley y la reforma concursal, lo que nos hemos encontrado las entidades es que esa posición de interlocución principal ha desaparecido. No siempre somos los interlocutores principales. De hecho, no siempre somos ni siquiera interlocutores y nos encontramos planes de reestructuración que han sido cocinados pues, con otros stakeholders, con proveedores, con los socios, otros elementos involucrados en la entidad, y yo creo que eso nos ha obligado a las entidades bancarias a repensar cuál es nuestra posición en estas reestructuraciones y queremos llegar a soluciones en las que, uno,
la posición de la banca esté cuanto más protegida mejor y por tanto pues suframos las mínimas quitas que sea posible, mínimas esperas, etcétera, pero más allá de eso, que estas reestructuraciones puedan tener un éxito, porque, bueno, en mi opinión, una reestructuración no va a tener éxito si no va acompañado por la mano de las entidades bancarias y después de 3 años lo estamos viendo con muchos ejemplos de reestructuraciones que tuvieron lugar al principio donde se hicieron a espaldas de las entidades y que 3 años después estamos volviendo a abrir planes de reestructuración, concursos, etcétera. Ojo. Me gusta hacer un símil que es imaginar tirar una piedra grande en un lago. Y lo primero que se forma es una gran ondulación en la superficie y eso es un shock, ¿no? ¿Qué ocurrió con la nueva norma? Pues estábamos todos los partícipes, los deudores, los acreedores, los proveedores, impactados con el cambio. No sabíamos qué estaba pasando en el sentido de que veíamos pronunciamientos judiciales y se estaban tomando medidas que bien no se entendían o bien creíamos que iban que si era la tónica general íbamos por el mal camino. En 3 años, ¿qué ha ido ocurriendo? Pues como con la piedra en el lago, las ondas en la superficie se han ido asentando, se han ido normalizando, se ha ido poniendo cordura, se ha ido concretando qué tiene lógica y qué no tiene lógica. Ya hemos visto cada vez menos, estamos viendo cada vez menos planes en los que los arrastres son masivos, en el sentido de que un porcentaje muy pequeñito del pasivo arrastre al resto de acreedores. ¿Y cómo acaba el símil con la piedra? Pues la piedra ya ha llegado al fondo, ha levantado los pozos que hay en el lago y ahora se va asentando. Estamos creando poco a poco un terreno de juego en el que todos, no sé si cómodos, pero todos sabemos cuáles son las reglas. Y bueno, la sensación es que se va asentando poco a poco y esperamos que ese asentamiento lo que traiga es más lógica y más cordura. Sí que es verdad que entiendo, veo perfectamente lo que decís y creo que refleja la realidad de lo ocurrido. De hecho, creo que es justo decir que ahora hay una mayor litigiosidad y creo que eso también está ayudando a que existan más procedimientos judiciales sobre temas controvertidos y todos tengamos mayor seguridad jurídica. Totalmente, sí. Bien, yo quería también plantearos otro tema que también es hasta cierto punto conceptual y es que, como sabéis, la ley promueve la anticipación. Se incluyó como presupuesto objetivo el que las compañías acudan a procesos de reestructuración en una situación de probabilidad de la insolvencia. Las ventajas son evidentes. Cuanto más se anticipa, menor sacrificio, menos desgastada está la situación, menos sacrificio para los acreedores y para los accionistas, en general para los stakeholders. Y también tiene un incentivo muy importante el deudor, la compañía, que es que sigue estando en sus manos la aprobación del plan, mientras que en una situación de insolvencia actual o inminente puede perder el control de la aprobación de ese plan. Vosotros que lo veis en el día a día y que analizáis multitud de casos, ¿por qué pensáis que todavía no se acude a procesos de reestructuración por parte de las compañías en una situación de probabilidad de la insolvencia y se espera a que se haga tarde, ¿no? Pues nosotros esto le hemos dado muchas vueltas porque de hecho a raíz de la reforma dentro de la entidad lo que hemos trasladado es que hay que hacer un cambio de chip dentro del banco y ser nosotros proactivos, porque la realidad es que esa posibilidad de reestructurar en probabilidad de insolvencia la puede activar el deudor, pero también la puede promover el acreedor. Lo que nos estamos encontrando es que yo creo que hay todavía un problema de cambio de cultura, sobre todo en los deudores. Creo que en España hay una tendencia de ir dando patada para adelante hasta cuando ya no puedes más. Y cuando ya no puedes más, antes la solución era un concurso, generalmente un concurso con liquidación. Ahora lo que se intenta es una reestructuración, pero en un escenario en que la empresa está ya muy deteriorada. Y la realidad es que no terminamos de dar con la tecla. El principal problema que lo solemos encontrar es la reticencia del deudor. Pero bueno, que es una realidad, no se está produciendo y yo creo que es una de las grandes herramientas que nos da esta ley. Creo que nos falta una parte de desarrollo normativo. En la directiva venía la obligación también de ayudar con estadísticas, ¿no? Si se ve desde un punto de vista estadística que cuanto antes vayas, más probabilidad de que sea viable la empresa a largo plazo, está mandando un mensaje muy interesante al mercado. Por un lado. Y por otro lado, la normativa contable, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero la normativa contable no se ha compasado a la normativa jurídica y una reestructuración conlleva un perjuicio en las provisiones
y en la manera en la que se le puede dar más financiación a la empresa. Por lo tanto, también es necesario que si esa reestructuración es temprana, se acompañe de una contabilidad más amable en esa reestructuración. Si esos dos pasos se dieran, estoy completamente seguro de que las empresas tendrían un incentivo mucho mayor y verían ese incentivo claro en adelantarse al problema. Pero mientras no tengamos ambos aspectos, complicado. Bueno, pues como los procesos concursales o preconcursales han tenido un cierto estigma en cuanto a que han sido muy liquidativos, a lo mejor hay una mala concepción o no suficiente educación sobre lo que se puede hacer, ¿no? Y a lo mejor hay también un poco de inflación sobre las perspectivas del negocio, ¿no? Hay que a veces el ejercicio de realismo sobre cuáles son tus perspectivas de generación de caja para atender el servicio de la deuda, por ejemplo, pues muchas veces pues se es muy optimista, ¿no? Y se piensa que las cosas pueden cambiar. Cuando muchas veces, si haces un ejercicio de realismo y haces una reestructuración que tenga sentido, estás ganando futuro y viabilidad, ¿no? Pero eso es difícil de ver porque es anticiparse y es verdad que no existe esa cultura. También los procesos de reestructuración se alargan muchísimo, con lo cual pues estamos hablando de 2 años, quizá 2 años no haga falta, ¿no? Pero estamos viendo con el preconcurso, ¿no? Y las prórrogas de los preconcursos lo que pueden llegar a tardar, y por eso sobre eso os quería preguntar, ¿no? Bueno, no me quiero extender, esto es de cara a los oyentes que no sean súper expertos en la materia, pero básicamente sabéis que tenemos un plazo de 3 meses protegidos en cuanto se pide la comunicación del preconcurso, y luego existe la posibilidad de, si tienes el apoyo del 50% del pasivo, extenderlo el preconcurso 3 meses más. Eso es lo que dice claramente la ley, y es verdad que la ley no dice nada sobre segundas y terceras prórrogas. Que se está generando una línea, no es jurisprudencial, pero sí de los tribunales de instancia, de poder extender los efectos del preconcurso durante un tiempo que no estaba específicamente previsto en la ley, ¿no? Yo lo que quería preguntaros es ¿cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis el tema de las segundas y terceras prórrogas? Y cuándo creéis, si pensáis que realmente debe haber segundas y terceras prórrogas, ¿cuándo creéis que está justificado y cuándo no? Personalmente estoy totalmente en contra de las prórrogas adicionales y estoy totalmente en contra de estas prórrogas porque incentivan el que lleguemos en el último momento. Lo uno a la cuestión anterior, si tú tuvieras incentivación para empezar cuanto antes, no llegabas tarde y después tenías que alargarte. Número 1. Y número 2, los plazos de negociación para un 90%, 95% de empresas son más que suficientes. Lo que hace falta es que durante el plazo de negociación haya negociación. No podemos llegar a un inicio de negociaciones en el que la empresa no tenga medianamente claro cuáles son sus flujos de caja, cuáles son sus previsiones de venta. Si se llegara con un trabajo previo hecho, en 6 meses da tiempo más que de sobra para negociar como mínimo unos principios básicos, un term sheet, unos acuerdos de mínimo que se pudieran homologar y después implementarse, ¿no? O sea, ¿tú compartes la opinión de Juanjo? Absolutamente. Es que es la realidad que nos encontramos en reestructuraciones simples donde, bueno, pues tienes una mediana empresa con una estructura de deuda más o menos estándar, pocas entidades bancarias y demás, pues más o menos con una prórroga puedes llegar, pero en cuanto tenemos reestructuraciones un poco complejas, la situación que nos encontramos es que la sociedad lo primero que hace es pedir la apertura de negociaciones para relojes, y luego sentarse a pensar qué es lo que hace. Y lo que nos encontramos es eso, que los primeros 3 meses de negociaciones se pasan solo en nombrar los expertos, en establecer las interlocuciones y, como mucho, obtener la documentación financiera para que nuestros equipos puedan analizar si los planteamientos que se empiezan a discutir tienen sentido o no. Entonces, claro, eso te lleva necesariamente a que, si es una sociedad donde las entidades vemos que sí que la reestructuración es una salida lógica a la situación de la empresa, pues al final obviamente aceptamos prórrogas, solicitamos incluso una tercera prórroga porque no queda otra, pero no es un problema de que no haya tiempo suficiente a llegar a planes de reestructuración a los tiempos dados por la ley. Yo lo entiendo perfectamente vuestra posición, y lo que sí que tengo claro es que no puede ser un automatismo, que es algo excepcional y que tiene que estar plenamente justificado. Hay un tema sobre el que seguro que no habéis hablado nunca y nadie os ha preguntado, que es las dinámicas o los problemas o las distorsiones que puede generar el que haya préstamos con avalico en las estructuras de deuda de las compañías en las que estáis, ¿no?
La realidad es que mi impresión es que vosotros estáis en una situación muy complicada porque realmente teníais mucho miedo a ser muy activos en lo que tenía que ver con esta deuda, no fuera a ser que fuerais a perder el aval, ¿no? Y eso era un problema. Ya la ley nos dice que, bueno, ya la disposición adicional a la octava ya nos dice que hay cosas que no se pueden hacer, cambio de ley aplicable, cambio de deudor, capitalización de créditos, pero ha habido cuestiones que ahora se están, yo creo, de alguna manera flexibilizando y resolviendo, pero que generan muchos problemas. Y, por ejemplo, estoy pensando en situaciones en las que vosotros teníais varios instrumentos de deuda con la compañía, una parte ICO y una parte no ICO, ¿no? Si teníais un conflicto de interés, cómo teníais que actuar, si votabais con la parte que era un préstamo ordinario tradicional, y arrastrabais a la parte ICO si se os genera un problema con el aval, ya desde un punto de vista práctico si tiene que ser una clase separada. Es decir, hay muchas incógnitas que yo creo que se han ido más o menos resolviendo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque se ha ido flexibilizando el criterio, pero entiendo que la situación sigue siendo que la agencia tributaria en muchos casos no contesta, ¿no?, a vuestras peticiones, ¿no? Y que eso, claro, genera inseguridad, ¿no? Porque la decisión pasa a ser vuestra enteramente. ¿Cómo perjudica o cómo dificulta la labor de un banco a la hora de tomar decisiones el hecho de que existan préstamos ICO a rasgos generales? Creo que, bien señalaba, la disposición adicional octava marca un terreno de juego un poco rígido, ¿no? El primer mensaje que creo que tenemos que tener en mente es esa normativa es solo y exclusivamente para procedimientos preconcursales, es decir, para planes de reestructuración, y en un supuesto de normalidad fuera de los planes de reestructuración hay otra normativa interna y coentidades que a lo mejor puede ser, no voy a decir contradictoria porque no es contradictoria, pero a lo mejor puede ser hasta más flexible. Por poner un ejemplo, ¿se puede cambiar una garantía, no el aval del ICO, sino una garantía que adicionalmente tenga esa financiación durante la vida del contrato? Pues lo que te señala ICO, o lo que nos señala las normas ICO, es que aquellas medidas que se tengan que tomar no pueden perjudicar a la recuperabilidad de la operación. Es decir, si yo tengo 5 préstamos y cambio cromos de garantías, que la operación ICO, la operación con aval del ICO, no pueda verse peor después de ese cambio de cromo que antes, ¿no? Lo que te dice la disposición adicional octava es que no se puede modificar la garantía. Por lo tanto, estamos en un escenario mucho más restrictivo en el preconcurso que fuera del preconcurso. Esto probablemente no tenga sentido. Probablemente tampoco tenga sentido que no se pueda convertir en préstamo participativo la deuda con aval del ICO, porque esto ya se permitía en el Código de Buenas Prácticas que tuvo el ICO. Vemos ciertas rigideces que entendemos que, y esto evidentemente lo hemos hablado con el ICO, lo hemos hablado con la administración, que no es fácil cambiar las cosas, que no es sencillo, que hay un proceso normativo también altamente complejo, que para aprobar una norma a día de hoy requiere de muchos requisitos y muchos pactos, y que evidentemente que cambiar una coma no es sencillo. Entonces, vivimos con las restricciones que tenemos, intentamos interpretar de la manera más amable para los clientes esta normativa de la mano de ICO. Por poner un ejemplo, en una nueva línea que está ya el Real Decreto, pero todavía no ha sido convalidado, denominado ICO Emergencias o ICO Catástrofe, la aprobación de las medidas parecidas a las que podríamos estar hablando de un plan de reestructuraciones ya no van a la agencia tributaria, sino que se tendrán que aprobar por el propio ICO. Esto, si ocurriera también con el resto de líneas, pues tendría a lo mejor todo el sentido del mundo, porque el tener distintas partes con las que negociar y con las que hablar complica sobremanera esa negociación, ¿no? Cuando además las decisiones necesariamente tienen que ser muchas veces ágiles porque el tiempo es el que es. Correcto. Entonces, la realidad es que el escenario no es sencillo. Lo que podemos hacer en un plan de reestructuración se ve limitado en relación con las operaciones ICO, y esto conlleva que un acreedor que no esté conforme con lo que se le está aplicando a su crédito puede interpretar que se le está aplicando algo más perjudicial a él que al crédito ICO. Y esto también es una causa de potencial impugnación. Por lo tanto, al final, lo que estamos generando es un poco fricción, que estamos intentando todas las entidades, el propio ICO y el sistema, gestionar de la mejor manera posible, pero no facilita, ¿no? Evidentemente, se van desaguando los préstamos ICO cada vez más, pero todavía queda un buen número de millones. Tú hablabas de varias líneas. Por daros el dato, estamos hablando que en el momento de mayor impacto había más de 140.000 millones de euros
avalado por el ICO, entre la línea ICO COVID y la línea ICO Ucrania. Entonces estamos hablando en el sistema, Entonces estamos hablando de importes muy, muy relevantes, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, yo creo que aparte de la rigidez que te da en la negociación del plan de reestructuración, que no puedes hacer determinadas cosas, y eso muchas veces pues, te complica pactar qué tipo de medidas aplicas a cada clase, que genera problemas de conflictos entre clases que puede llevar a impugnaciones que serían perfectamente evitables si tuviésemos un marco más flexible, nos encontramos también el gravísimo problema de interlocución, que es que lo decía Juanjo, no tiene mucho sentido. Al final tú le mandas un email a un buzón de la agencia tributaria que recibirá, pues yo no sé cuántos miles de mails puede recibir al día pidiendo autorizaciones que generalmente no se contestan y que sobre todo cuando realmente hay que fijar un criterio no lo va a fijar esa agencia tributaria, lo fija ICO. Entonces, bueno, creo que lo vamos salvando, sobre todo en los concursos más complejos es más fácil la interlocución y llegamos a soluciones que al final se acaba dando salida a esos planes, pero la operativa y el día a día de la gestión cuando tenemos posiciones ICO, desde luego no es fácil. No es fácil luego, una vez ya ha salido el plan de reestructuración, hacer las contabilizaciones. Cuando hay una impugnación de por medio, pues internamente se generan muchos problemas a nivel ya puramente operativo, contable, de cómo implementar ese plan de reestructuración cuando estás en paralelo pendiente de una impugnación. Y todo es en gran parte por esa posición conservadora que adquirimos las entidades bancarias para asegurarnos que esa garantía ICO no se pierde. No se perjudica. Sí, no, nada más. Entiendo que os dificulta también en una situación estándar en la que no hay un préstamo ICO, tú ves al deudor como una posición integral, con todo lo que tengas ahí, tu circulante, tu financiación ordinaria tradicional, claro. Entonces, tu revolver y lo que sea, ¿no? En cambio, cuando hay un préstamo ICO se produce un elemento de distorsionador que altera un poco la foto y te impide ver esa foto única, ¿no? Que te puede permitir ser más flexible, ¿no? Sin duda es un tema que no sé si tiene fácil solución, francamente, no. Es complicada. Te pongo un ejemplo, Juan, que yo creo que es muy gráfico, ¿no? En un plan de reestructuración, cuando tú tienes un producto de circulante que está parcialmente impagado, es bastante habitual que ese importe se prestamice. Se da un plazo largo para que el cliente pueda repagar ese importe y se mantenga una parte de circulante con el resto del límite de circulante. Esto si ese producto de circulante fuera ICO, no podríamos hacerlo porque el aval es único. No podemos separarlo en dos partes, ¿no? O también es bastante habitual que unifiques varios productos en distintos tramos, ¿no? Deuda sostenible, deuda no sostenible. Entonces divides un préstamo en dos tramos. Con el préstamo, si tiene el aval del ICO, ya no lo puedo dividir en dos tramos, ¿no? Esa deuda es única, ¿no? Entonces, te genera una serie de rigideces que limita lo que puedes hacer con el resto de las operaciones, ¿no, ICO? Y al final eso perjudica un poco a todos y dificulta la reestructuración. Sí. Ya para terminar, pues yo la verdad que me pasaría el día como hablando de múltiples temas con vosotros, porque hay muchísimos más. Pero quería preguntaros por una figura que es novedosa en los procesos de reestructuración, que es el experto en la reestructuración, ¿no? Que al principio mi impresión personal es que no se acogió con muy buena... que la acogida no fue muy buena porque yo creo que había cierta inquietud sobre cómo iba a jugar el experto en la práctica, pero mi sensación es que la realidad ha demostrado que es una figura clave en los procesos, se está utilizando mucho y creo que en muchos casos es útil su presencia. Quería preguntaros por vuestra experiencia sobre el papel de los expertos en las reestructuraciones, que me imagino que habrá de todo, ¿no? Como en botica. Tengo sentimientos encontrados. En general, la verdad es que yo creo que al inicio de la andadura de esta nueva ley, los expertos, no voy a decir que no funcionaban, estaban, pero creo que no aportaban el valor añadido que quizá esperábamos de ellos. Y en algunos casos lo seguimos encontrando. Expertos en reestructuración que realmente no ejercen de expertos, sino que validan un poco lo que le pone encima de la mesa el deudor y no hacen un ejercicio de racionalizar ese plan y de verdaderamente ayudar al deudor a que lo que se vaya a presentar, incluso si tiene arrastre, sea algo con una lógica económica. Porque al final yo creo que lo que buscamos es la viabilidad de la empresa y para eso el plan tiene que tener una lógica económica. Creo que
Los expertos también están aprendiendo. Creo que cada vez nos encontramos más temas en los que sí que aportan el valor añadido, pero yo sigo viendo muchísimos casos en los que no es así. Y otro elemento que yo creo que no terminamos de explotar demasiado es las herramientas que nos da la ley a los propios acreedores para nombrar expertos, sustituir expertos y ser un poco más proactivos en la configuración de esa figura, para que en esos procedimientos de reestructuración donde vemos que el experto no está haciendo una labor de experto, no está aportando ese valor de dar una lógica económica al plan que garantice una viabilidad, bueno, pues nos aunemos más para hacer ese ejercicio de sustitución. Nosotros, por hacer blanco-negro, ¿no? Prefiero tener experto que no tenerlo, y una vez decidido que haya experto, prefiero que el experto sea lo más serio posible. Como bien decía Sara, hemos visto expertos muy complacientes, ¿no? Y hace falta que esos expertos sean realmente investigadores de la realidad de la empresa y que hagan un planteamiento al deudor de qué necesita realmente la empresa para salir de la situación actual. Y no siempre la necesidad o las medidas necesarias para salir de la situación actual van a ser solo financieras, sino también operativas, ¿no? Y yo creo que ahí es el siguiente escalón en el que creo que deberíamos de ir hacia esa mejora, ¿no? Hacia expertos que también propongan, no impongan, pero propongan o empujen en medidas más operativas, además de las medidas financieras que por supuesto que son necesarias, ¿no? Yo la verdad que aquí ahora, según escuchaba, estaba pensando que en muchos de los procesos en los que yo he estado que se han judicializado, el experto es una figura muy relevante para el juez, que se suele encontrar 1.300 folios con tropecientos anexos y que necesita a alguien que le apoye y que no sea un perito de parte. Entonces estaba pensando que el experto, cuando el hecho de que sea complaciente o sea un mero suscribiente o simplemente supervise mínimamente lo que está ocurriendo, luego puede tener un efecto muy perjudicial, porque cuando es sometido a interrogatorio judicial y por los impugnantes, si el juez ve que lo que está intentando defender el experto no lo sostiene, al final redunda en que la reestructuración no salga. Entonces, creo que al final... Hemos encontrado ejemplos. Sí. Sea, por desgracia, en esas situaciones en las que el experto ha sido complaciente y ha hecho un mero ejercicio de firmar lo que le han puesto encima de la mesa, al final redunda en o un plan que no se homologa de primeras porque te cae en un juzgado que el juez entiende que sí que tiene que hacer un mínimo control y él mismo ya ve que no tiene ni pies ni cabeza ese plan y lo tira para atrás, o lo que es todavía peor, un juez que se va al cumplimiento de los requisitos formales, entonces da el pase a ese plan de homologación y te encuentras con una impugnación en la que se acaba estimando esa impugnación y en muchos casos declarando la ineficacia del plan por unas cuestiones que eran muy fácilmente evitables si un experto en reestructuración hubiese hecho un ejercicio de aplicar adecuadamente los controles para asegurarse que eso pasaba los filtros mínimos que tiene que pasar cualquier plan. Sí, o sea, yo creo que en general, ya poco para cerrar, creo que los pasos que se está dando por parte de los tribunales son correctos, creo que se está racionalizando todo, creo que se están estableciendo criterios que tienen sentido, o sea, creo que vamos avanzando, creo que nos queda mucho, 3 años no es nada, vamos, que se lo digan al Scheme of Arrangement, que no sé cuánto tiempo lleva, ¿no? Yo quería, ya para concluir, haceros una pregunta muy directa y hacerlo en modo podcast, que es, no vale ponerle un caveat luego, y es que le pongáis una nota al balance de la reforma de 1 a 10 en estos 3 años. ¿Qué nota le pondrías, por ejemplo, Sara? Pues yo le daría de momento un aprobado un 7, no le daría más, creo que queda mucho y que realmente donde estamos empezando a ver más racionalidad podría decir que es en el último año. Creo que los 2 primeros años fue caótico, así que de momento lo dejo en un 7. Está muy bien, un 7, ¿eh? Sí, sí. Me quedo en el 7 con un progreso adecuadamente, ¿no? Nada, oye, yo lo que os decía, me estaría todo el día hablando porque me he dejado 1000 cuestiones en el tintero, pero claro, es que no podemos tampoco estar mucho más tiempo. Agradeceros enormemente el que hayáis venido, que hayáis aceptado nuestra invitación.
Ha sido súper interesante. Yo, vamos, me encanta escucharos. Os tengo mucho aprecio personal y profesional a los dos. Y nada, espero que nos veamos pronto y, bueno, y emplazar, como siempre, a los oyentes al próximo podcast, que ya llevamos 4 y la verdad que parece que hemos cogido carrerilla. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.